Bueno, pues yo creo que hemos sido muy generosos con estos 5 minutillos. Vamos a empezar, si te parece, Arturo. Nos confirmáis, porfa, que se oye todo bien, que nos escucháis bien, que veis correctamente la pantalla de Arturo. Que sepáis que este webinario se está grabando. Tenéis que tener claro que lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Y por tanto, aquellos que no han podido asistir, que vemos que hoy falta un montón de gente. Teníamos un montón de apuntados. Pues lo podrán ver desde nuestro canal de YouTube. Aquellos que aún no estéis suscritos a YouTube, por favor, suscribíos, que luego me regañan, que dicen que no tenemos seguidores. Venga, empezamos, Arturo, cuando quieras, bienvenido, un placer hacer este webinario contigo y bueno, vamos al lío. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Mi objetivo con esta introducción básicamente es dar un análisis objetivo respecto a qué son las criptomonedas, tener una serie de conceptos básicos y, bueno, básicamente tener una opción más de inversión, pero de una perspectiva, digamos, fría, no desde más bien la especulación y el humo, que es algo que abunda mucho en estos mercados, y me gustaría más bien desmarcarme de eso. No tampoco ponerlo abajo, de decir que esto es lo peor, ni mucho menos, sino más bien decir es una opción muy interesante, pero que requiere su proceso de aprendizaje y entender sobre todo qué es. O sea, la tecnología que hay debajo es muy valiosa, la innovación también, pero hay muchas cosas que no son ciertas que se dicen al respecto de este sector. Entonces, mi nombre es Arturo, ya nos hemos presentado la semana pasada, pero para quien no estuvo, soy inversor en criptomonedas desde 2017. He podido ver un ciclo completo dentro del mercado cripto y entonces digamos que tengo ya una experiencia bastante intensiva dentro de este mercado, porque me he dedicado full time, no solo como inversor, sino también ayudando a gente pues a introducirse, a invertir de una forma pues con seguridad y también intentando optimizar su cartera. Ya sea como una forma de diversificación o de una forma más activa. Pero bueno, en principio, cada inversor tendrá que decidir dónde está dentro de ese espectro. Si es más bien como algo full time que le gusta, que le apasiona, o es más bien una forma de diversificar, o es algo que no es para él. También es una opción, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sabéis que estamos en una época de cambios. La tecnología blockchain presenta una serie de ventajas respecto a las tecnologías actuales en cuanto a base de datos, en cuanto a ciberseguridad y una serie de aplicaciones que veremos más adelante. Pero básicamente lo que tiende a pasar cuando una tecnología es más barata, más rápida, más cómoda, más conveniente, pues tiende a adoptarse. Y eso es algo que hemos visto pues desde que pasó desde el coche hasta el teléfono, hasta el internet. Son cosas que inicialmente suponían un desafío a lo que había, digamos, a las soluciones que existían en el mercado y pues a raíz de que vino una innovación, pues sí hubo una resistencia, pero eventualmente se acabó adoptando. Y eso es precisamente el proceso en el que estamos ahora con respecto a la tecnología blockchain. Podríamos decir que es similar por el tiempo que ha pasado a la revolución vivida con Internet, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, la mensajería, desde el caballo y el mensajero a caballo hasta WhatsApp y Gmail. Tenemos el teléfono, desde la piedra y el zapato este de 1 kilo hasta lo que tenemos ahora que es básicamente cabe en el bolsillo. Y bueno, con respecto al dinero y su evolución, creemos que las criptomonedas son la evolución lógica del dinero, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante también entender la problemática. ¿Por qué nace Bitcoin? ¿En qué ambiente? Digamos, conceptos básicos acerca de Bitcoin. Cuando hablamos de blockchain, es saber que es una tecnología que nació en 1991, después de muchísimos inventos previos, y la primera aplicación práctica es
Bitcoin. Bitcoin, por eso hablamos siempre, cuando hablamos de Bitcoin, de la tecnología blockchain y viceversa. Básicamente, tenemos dos perspectivas para explicar el nacimiento y el por qué Bitcoin, ¿no? Una es la perspectiva económica y otra es la perspectiva tecnológica. En cuanto a la perspectiva económica, como hemos dicho, es la evolución lógica del dinero. Sabemos que esta es, podríamos muy simplificadamente decir que esta es la historia del dinero, desde el trueque a patrón oro, luego pasamos por más dinero institucional, fiat, ¿no? El sistema fiduciario. En 1971 pasa algo muy importante, que es que se rompe el patrón oro. Y bueno, digamos que en 2009, en 2008-2009 es cuando surge Bitcoin. Bitcoin surge en un periodo de crisis muy fuerte a nivel global por una serie de, digamos, quizá esto lo explique un poco mejor Javier, que acerca de los actores financieros. Sí, básicamente, bueno, lo que sucede con Bitcoin es que da solución a una problemática en la que la transacción, la trazabilidad del capital empieza a ser más complicada, donde distintos actores del mercado hacen, empujan a la economía de una manera determinada. Cuando llegamos a 2008 y vemos la crisis de Lehman Brothers, lo que nos damos cuenta es de que el sistema es fácilmente manipulable. Al ser fácilmente manipulable por grandes fuerzas económicas, el pequeño inversor está en desventaja. Esto lo que consigue es tener una transmisión de información económica totalmente fuera del control de las grandes manos que manejan los grandes capitales. No es ni mejor ni peor, es un sistema que nace de una necesidad, y esa necesidad fue, como todos sabéis, las tropelías que se cometieron con algo tan serio como son las hipotecas, en este caso de los estadounidenses, con las subprimes, los CBO, todo este tipo de cosas. Bien, sabemos que por supuesto no fue todo el sistema financiero norteamericano, sino que fueron entidades financieras de banca privada, es decir, entidades de inversión, que cometieron este tipo de problemas, pero evidenciaron una necesidad. Y como en toda toda innovación tecnológica, cuando hay una necesidad, si se busca una solución a esa necesidad con buen éxito, se produce un cambio. Ese cambio es lo que estamos experimentando a día de hoy con todo este desarrollo. Básicamente lo que podemos ver es que en esta diapo Arturo nos ha querido mostrar cómo en definitiva el valor del dinero, el precio, el IPC, que se ha mantenido prácticamente en deflación desde esa crisis tan fuerte del 2008 hasta hace bien poquito, al final ha acabado por romperse, porque la impresión de capital constante, la impresión de divisa constante, genera un superávit de algo que al final, cuando aumentamos la oferta, el precio baja, el dinero vale menos y las cosas cuestan más número de dineros, más número de billetitos, de moneditas, para comprar lo mismo. Eso en definitiva es la inflación, como todos vosotros sabéis. Bueno, pues con esto lo que conseguimos, con la tecnología de blockchain y en concreto con el Bitcoin, lo que conseguimos es, digamos, separarnos de ese sistema inflacionista. Precisamente, muchas gracias por la aportación. La relación entre inflación y Bitcoin siempre está ahí, siempre está en esa narrativa, porque al final una de las grandes diferencias es que el supply, la cantidad de Bitcoin que hay, está limitado por un algoritmo matemático que impide que se impriman, bueno, que se emitan en este caso, más de 21 millones de unidades, cosa que no pasa con el sistema fiduciario, que tiene impresión teóricamente ilimitada. Luego ya sabemos que tiene sus límites, pero no están limitados matemáticamente. Entonces, digamos que, por ejemplo, en los últimos 2 años, prácticamente un 25, un 30% de los dólares en circulación se han impreso, y de hecho hemos visto que se ha disparado bastante lo que es la inflación. De hecho, y precisamente se anunciaba que era de un 6,8 la inflación oficial en Estados Unidos. Entonces, es Sí, el más alto de la historia. esto es importante, y es que Arturo lo ha dicho así entre paño y bola, pero es muy importante. En los últimos 2 años,
de todos los dólares que hay en el mundo, el 30% se ha impreso en estos últimos 2 años. Es decir, imaginar todos los años que lleva existiendo el dólar, todos los billetes que se han impreso, el 30% se han hecho en estos últimos 2 años. Con lo cual, tenemos que entender que esa política tan expansiva, que es en definitiva lo que está sucediendo con la compra de tanto bonos soberanos como bonos corporativos, en definitiva inyección, y para poder inyectar lo que hago es fabricar. ¿Por qué? Porque el sistema absorbe muy bien el dólar. ¿Y por qué absorbe muy bien el dólar? Porque no tengo solamente una zona geográfica o un país concreto que utiliza el dólar, sino que el dólar se ha instaurado desde hace muchos años en muchos países con economías más débiles, se han dolarizado, y esa manera de absorber todo lo que imprimimos, ese menganito allí imprimiendo billete, al final es mucho más fácilmente absorbible que por cualquier otra economía que no sea la del dólar. Pero finalmente es finito. No se puede verter oferta sin que el precio acabe cayendo. Y que acabe cayendo no es otra cosa que el dinero vale menos y las cosas nos cuestan más, porque siguen teniendo el mismo valor. Lo que vale menos es el dinero. Claro, efectivamente. Y eso, digamos que hasta ha sido un problema hasta hace poco de países más subdesarrollados económicamente, pero en estos años, en estos 2 últimos años, estamos empezando a verlo en países, pues en economías como la de Europa o la de Estados Unidos. Antes ya todos conocemos varios ejemplos en el mundo de donde la inflación se ha ido de las manos y los problemas que eso ha supuesto, ¿no? Entonces, digamos que la gran contrapartida que se habla siempre en la narrativa de Bitcoin y la inflación es precisamente por esto, porque es lo contrario a un activo inflacionario. Esto es deflacionario o en todo caso de Yo diría más neutro que deflacionario, porque al no tener Bueno, paralelismo con la es inflación verdad. no puede ser deflacionario. Lo que es neutro, porque no hay un paralelismo. Es decir, No, no, no. es una Deflacionario. alternativa que no juega, no trabaja, no opera dentro del mismo sistema financiero. No, no, efectivamente. Además, deflacionario realmente significaría que cada vez hay menos oferta, es decir, que no 21 millones, sino que encima habría menos. Y eso es el caso de Ethereum, pero bueno, ya no entramos en ese porque si no, no hacemos esto 3 horas. Aquí, básicamente en esta diapositiva, lo que quiero ilustrar es que dentro siempre que se habla de criptomonedas, al menos yo personalmente, me encuentro una serie de falsos mitos, porque no se pueden catalogar de otra cosa, con respecto a la narrativa de las criptomonedas. Una de ellas es el lavado de dinero, otra de ellas es el uso para actividades ilícitas, y hay que entender que hay ciertos actores de mercado que están posicionados y que a las criptomonedas, pues digamos que les quitan cuota de mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entender de dónde viene también la información y contrastarla, si eso es verdad o no es verdad. Por ejemplo, el caso de usado para lavado de dinero, salió hace poco un estudio que decía que entre el 0,5 y el 1% de las actividades de criptomonedas eran usadas para actividades ilícitas. Entonces, condenar todo un activo financiero por menos de un 1% utilizado para estas actividades, creo que es bastante injusto. De todas maneras, tenemos que darnos cuenta de una cosa, chicos, y es que no podría ser fuente de lavado de dinero si no pudiéramos introducir, si no nos permitiesen introducir capital dentro de los exchanges. Antes, tú podías llegar a un broker con una maleta de dinero físico y decir, oiga, quiero invertir para comprar acciones de Telefónica. El broker tomaba tu maleta, entraba ese capital dentro de su cuenta de resultados, segregaba o no las cuentas, porque anteriormente no era tan habitual que los brokers tuvieran cuentas segregadas, pero con cuentas segregadas o no, depositaba ese capital como parte de sus activos, bien como banco depositario, bien como entidad depositaria o bien como parte de sus activos. ¿Qué sucedía? Que era muy sencillo. Claro, las instituciones no son gilipollas. Dijeron, oiga usted, es que usted está cogiendo dinero en efectivo, lo mete en el sistema financiero, es decir, ya no jugamos con dinero de curso legal, jugamos con billetes de Monopoly, billetes financieros, que son numéricos, que es lo que ahora llamamos fiat.
está muy de moda esto de fiat. Bueno, esto es dinero financiero. Al final yo cojo un billete y ese billete lo convierto en electrónico para poderlo utilizar dentro de una red, en este caso de internet, que es con lo que trabajamos a través de mercados financieros. Claro, ¿qué sucede? Que a día de hoy todavía hay países como Rusia donde tú puedes llegar con un maletín de billetes y que te coja billetes un broker. ¿Qué sucede con los exchange? Pues sin regulación de ningún tipo, no, el problema no es la criptodivisa, el problema no es el criptoactivo, el problema no es la blockchain, el problema es que hay un señor que dice, sí, sí, tráigame dinero que yo se lo cojo. Eso en mercados financieros está prohibidísimo en la mayor parte de las economías maduras. Lógicamente hay economías como son la rusa, como pasa en Venezuela, tú te vas a Banesco en Venezuela y tú metes pasta y te lo meten en el mercado financiero. Claro, te lo meten en bolívares, eso sí. No te permiten meterlo en dólares. Y si lo quieres meter en dólares, primero tienes que hacer un tipo de cambio a razón del tipo de cambio que buenamente ese día les apetezca darte. ¿Vale? No, total, eso es un cachondeo, pero lo que muy bien explicado. De hecho, en el caso hubo como anécdota, BitMEX.com es un broker de criptomonedas que permitía apalancamiento y demás, y durante prácticamente 2 años permitía funcionar sin KIC. O sea, sin ningún tipo de Know Your Customer. Entonces, claro, hasta hace el último año, en 2020, le dijeron, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Y tuvo pleito y creo que está todavía en ese tema, porque estaban moviendo miles de millones de dólares Pero es que este exchange. incluso Arturo, teniendo un KIC en el que tú has dado tus datos para poder abrir tu cuenta, se ha verificado que efectivamente eres tú como persona física aquel que ha abierto su cuenta, ¿qué sucede? Que como las entidades, los exchange, las empresas que gestionan los exchange no tienen obligación de pasar información, pues si lo consideran oportuno, tú puedes llevar todo el dinero que quieras y no van a decir nada a nadie, que es uno de Ya, los atractivos que tiene este sistema. ¿Eso es bueno o malo? Pues depende de depende. a quién le preguntes. Al que lo lleva y tiene dinero negro le viene fenomenal. Al que no lo cobra como Estado le viene fatal. Al que se puede ahorrar 3 durillos y tiene un dinero que no es ilícito, pero que además lo tiene en metálico, pues también le viene muy bien. Claro, Depende. En definitiva, total, al total. final se acabará regulando porque todo aquello que tiene una usabilidad global necesita una regulación. A día de hoy, Sí. la usabilidad de las criptodivisas es muy reducida. Muy, muy reducida con respecto a cualquier valor fiduciario, a cualquier moneda electrónica, a cualquier número que figure en nuestra cuenta bancaria, porque en nuestra cuenta bancaria lo que tenemos no es dinero, no llegamos al banco y de repente nos aparece, llegamos con un montón de billetes, lo tenemos y la cajera lo guarda ahí, ¿no? Lo que hace es que se hace una transacción numérica y ya está. Sí, Que es eso lo es. que ahora te digo, se llama fiat, pero toda la vida ha sido dinero financiero, ya está. Ya, efectivamente. Bueno, la regulación traerá ciertas cosas positivas, ciertas cosas negativas, pero el punto es que muy posiblemente acabe por llegar precisamente porque están entrando en el mundo de las criptomonedas instituciones muy grandes. Gente que está en la Nasdaq, JP Morgan, bancos, o sea, al final, gente que juega con esas normas, ¿no? Entonces, creo que es algo que llegará. Pero bueno, básicamente era un poco la idea de esta diapositiva. Quería comentar la perspectiva tecnológica también. Viene siendo una evolución desde el Internet hasta la tecnología blockchain, es una evolución lógica. Y luego la evolución lógica del dinero, digamos que el sistema financiero, especialmente en ciertos países, tiene una serie de ineficiencias, como es el caso de pues algunas de las cosas que vemos aquí para países de Sudamérica, países de Sudeste Asiático, África, pues podemos tener que las remitencias, mandar dinero a tu país, te puede costar un 10% del importe, puedes tardar 3 a 5 días, tienes que tardar hacer una serie de papeleo, burocracia y básicamente no es conveniente. O sea, si es algo que uno debería tener como que nosotros consideremos algo tan natural como beber agua, pero hay ciertos países donde realmente es un dolor de Sí, cabeza. sí, está prohibido, de hecho. Hay países como Venezuela, como Sudáfrica, como Ruanda, como Uganda, donde tú no puedes hacer una transferencia a un banco europeo. Mm, Nosotros trabajamos, como sabéis, con
intermediación dentro de materias primas físicas, en este caso con oro africano, y todo africano minero de una explotación minera en África se vuelve loco por tener una cuenta bancaria fuera de África, porque el sistema bancario africano es incompatible con el sistema bancario europeo, chino y americano. Solo funciona para África. Con lo cual, si tú quieres hacer una transacción, no funciona. Te quitan el dinero, o se pierde la mitad, o te cobran... Es una locura. Entonces están locos por tener cuentas bancarias fuera de África. Por supuesto, no en todos los países, pero sí dentro de África es algo que se da de manera muy habitual. Nosotros, como vivimos en una economía madura, en una economía establecida y además regulada por papá, Unión Europea, lo tenemos súper bien y consideramos, como muy bien dice Arturo, que es algo normal, pero no es normal en todas las partes del mundo. A día de hoy nosotros tenemos la tecnología blockchain como una alternativa a algo que no nos es necesario. Puede ser ventajoso, pero no es necesario. Hay muchos sitios del mundo donde no solamente es necesario, sino que es la única vía, es la única opción que tienen para poder hacer este tipo de transacciones, para dar de comer a su familia, para enviar dinero, para comprar un activo que no podrían comprar de otro modo. Gente con capital que se lo expropia al gobierno, en fin, que os voy a contar de las barbaridades que se hacen en el mundo. Esta tecnología ayuda a que eso no esté regulado al 100% por el gobierno, sino que existan alternativas que les den un soplo de aire. Para nosotros, como digo, es una alternativa financiera, económica, donde podemos trabajar, podemos diversificar nuestro capital, nuestras inversiones, pero al fin y al cabo es una alternativa sin más. Nuestro sistema bancario tiene una seguridad acojonante, que funciona súper bien. Es caro porque tenemos que pagarlo, eso es cierto, es bastante más barato la tecnología blockchain en según qué transacciones. Si hacemos una simple transacción dentro de España de 1.000 euros, ¿no? Porque tenemos un sistema SEPA que se ha creado hace poquito además, donde tenemos unas transferencias gratuitas y en el día, que es maravilloso. Pero esto existe hace 4 años, o sea que tampoco es una cosa... Antes teníamos que pagar por cada transferencia y aún hay entidades bancarias que nos cobran por cada transferencia. Por tanto, lo que dice Arturo justamente es que tenemos que darnos cuenta de que la tecnología blockchain no solamente viene a darnos una alternativa, sino que viene a dar solución a problemas verdaderamente acuciantes que sin esta tecnología no funcionarían. Correcto, eso es. Al final muchos tildan de burbuja. La burbuja realmente se produce por una sobrevaloración de los activos. Sobrevaloración, no valoración de algo que no tiene valor. O sea que es verdad que en algunos puntos puede estar valiendo más de lo que realmente es su valor fundamental, pero eso no significa que sea aire, que sea humo. O sea, en absoluto, y sino que se lo digan a estos países. Entonces, el valor es real, es un poco lo que quería ilustrar. Entonces, Bitcoin básicamente nace en un caldo de cultivo donde el sistema financiero no está en su mejor momento, precisamente. Entonces, la gente busca alternativas y digamos que a partir de ahí un grupo de gente que bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, que se cree que es un grupo de personas, pues empieza a experimentar con un sistema de pagos que se basa en la tecnología blockchain para certificar estos pagos. Entonces, digamos, ese es el momento donde nace Bitcoin. Estos son una serie de características sobre Bitcoin. Hemos hablado Sí, mucho de aquí la perdona que tecnología. te corte, Arturo. Aquí es Sí, importante diferenciar sí, entre tres cosas distintas. Lo primero, ¿qué es blockchain? ¿Vale? Blockchain es una tecnología, no es una divisa, no es un sistema financiero, es una tecnología. Y esa correcto. tecnología, exactamente igual que cualquier software informático, tiene una usabilidad determinada. En el caso de blockchain es absolutamente alucinante. O sea, lo que se puede hacer con yo soy hiper mega fan de blockchain y todos los que me conocéis sabéis perfectamente que estoy bastante en contra del uso indebido de las criptomonedas y de los criptoactivos. No me gustan personalmente porque además considero que es muy sencillo utilizarlas mal. Usadas bien me parece una alternativa fantástica, pero me parece que es muy sencillo utilizarlas mal. Por eso soy bastante detractor como asesor financiero certificado. Mi trabajo es asesorar y decir, oiga, no se meta usted en esto que le van a engañar al 95%. Ahora bien, eso no significa que no sea bueno. No significa que la tecnología blockchain, que es un software, que lo que hace es coger un archivo y mediante un algoritmo súper complicado
lo parte en muchos cachitos y lo mete en distintos ordenadores. Chimpún. Ya está. Esa es la tecnología blockchain. Nada más. Luego, mediante ese mismo algoritmo súper complicadísimo, ininteligible, súper difícil de descifrar, vuelve a armar ese archivo y consigue tenerlo. Por tanto, el nivel de seguridad ahora mismo es lo más alto conocido. ¿Eso significa que no se puede vulnerar? No, se puede vulnerar, pero es verdaderamente difícil y se ha dado en muy pocas ocasiones. ¿Vale? Sí, Esto es estamos importante, hablando, no se puede. estamos hablando de que lo que es la blockchain se hace más y más difícil de hackear cuanto más uso se da. En el caso de Bitcoin, como es una blockchain que lleva 13 años funcionando, estamos hablando de que hackearla requiere básicamente computación cuántica, que ahora mismo, según lo que tenemos entendido, es una utopía. Es algo que puede que llegue, puede que se acabe funcionando, pero la criptografía y la tecnología de cadena de bloques es inhackeable. Otra cosa es hackear exchanges, porque estoy seguro de que más de uno ha oído, me han hackeado las criptomonedas. No, te han hackeado a la casa de cambio, Claro, al broker. ¿qué es un exchange? Básicamente es un broker de criptodivisas. Chimpún, no os Mm, compliquéis. exacto. Es un sistema de brokeraje que trabaja en la tecnología blockchain para hacer transacciones de criptodivisas. Entonces, Mm, importante, blockchain, tecnología de bloques que se dividen en distintos ordenadores. Exchange, básicamente un broker, una entidad financiera que trabaja con esa tecnología y con distintos activos que están dentro de esa tecnología o que mejor dicho trabajan a través de esa tecnología. ¿Vale? Y ahora correcto. vamos a ver qué es un criptoactivo. Eso es. Básicamente, bueno, de aquí ya hemos hablado todo. Luego, aparte que Bitcoin inspiró otras cadenas de bloques, otros usos, contratos inteligentes, etcétera, que creó una industria, la industria de las criptomonedas, que está formada por Bitcoin y las demás monedas que se llaman altcoins, ¿vale? Esto es un concepto simplemente a tener en cuenta. Bueno, antes de lo que son las ventajas y los usos, ver un poco lo que es un criptoactivo. Hay que diferenciar lo que es una criptomoneda, que es un medio de pago que está, digamos, basado en la tecnología blockchain, ¿vale? Un sistema de pagos. Una criptomoneda es Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo puedo pagar con ella y está basado en la tecnología de la cadena de bloques. Luego está un criptoactivo. Un criptoactivo no tiene por qué ser una criptomoneda. Puede ser, por ejemplo, un NFT, que quizá vosotros habéis oído hablar de ello, que un NFT básicamente representa pues una obra de arte. Más fácil, o- perdona Sí, que te corte, Arturo. sí. Vamos a poner encima de la mesa la diferencia entre criptomoneda y token. Esto lo Ujú, hemos oído todo, ¿no? Es que eso no es una criptomoneda, es un token. sí, Pues token todo lo que puedan, pero a mí dígame que es un token, ¿vale? sí. Cuéntanos, Arturo, qué diferencias hay entre una criptomoneda y un token? En el, en el caso del mundo de Bitcoin, básicamente la diferencia es si se usa como moneda de pago o no. Un token básicamente da acceso a un ecosistema o a un ecosistema dentro del mundo, ¿vale? Un token te permite hacer uso de un protocolo. En este caso, No necesariamente se tiene que usar para pagar, puede existir sin exacto. que valga para pagar nada. Ujú. Sí, básicamente un token es como una ficha de casino. Es decir, una ficha de casino te permite usar un sistema para que te dé un servicio o lo que sea, para interactuar. En este Por caso, el tanto, token, para que nos claro, hagamos una idea, cada token es una comunidad en sí misma que interactúa con ellos mismos. eso Y es. cada criptodivisa es lo mismo, pero que además podemos utilizarlo para pagar. Tienen Eso es. características distintas en las cuales no vamos a entrar para no alargarnos mucho, porque no queremos hacer un webinario de 3 horas, sino de Exacto. 45 minutos, una horita, y después pasar a las preguntas que sé que vais a tener un montón. Exacto. Eso, al final, con un token con una ficha de casino, sabemos que no podemos pagar en el supermercado. Pues con un token hay que cambiarlo primero por algo que nos permita pagar. Esa es la única diferencia. Y con respecto a criptoactivo ya sería, como te digo, puede ser un inmueble tokenizado. Eso es un criptoactivo, pero no es una criptomoneda. ¿Vale?
De todas formas, para operar no necesitamos tampoco, o sea, ser expertos en la parte técnica, sino Sí, simplemente... la única tecnología que me parece interesante es justo la que estabas comentando, la de los NFTs, que un Mm, NFT es un non-fungible token, token. ¿vale? Que es un, como decíamos, ese token no fungible, no gastable, no consumible, que actualmente está muy relacionado con arte, obras intangibles, ideas, propiedad intelectual, derechos de autor, actualmente. Pero la usabilidad de un NFT es alucinante. Básicamente es criptografiar, convertir en un código cualquier cosa que tú quieras. Eso puede hacer que sea coleccionable, transferible, puede ser comprable y vendible, pero no se puede partir. Lo decíamos antes a micrófono cerrado, es que al final acabaremos comprando entradas de cine con un NFT, porque será un simple código como el del rasca y gana que tendremos en nuestro móvil. Y llegaremos y haremos así como con los códigos BIDI en el aeropuerto para los billetes de avión. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un billete de avión haciendo así con el móvil en una maquinita? Bueno, pues esto, los NFT traen un poco lo mismo, pero con un grado de seguridad salvaje. Mm. Sí, todo eso se cimenta en lo que son los contratos inteligentes, que lo trajo Ethereum, y básicamente, ¿qué es un contrato inteligente? Pues un contrato tradicional metido en la cadena de bloques, que lo cual lo hace que no necesite un tercero para que se ejecute, sino que se autoejecuta por el código, básicamente. Entonces, hemos tocado un poco todo eso, lo que son... Quería ver las ventajas y desventajas de Bitcoin. Aquí comentaba antes con Javier que algunas de las ventajas pueden no ser ventajas, pueden ser desventajas en función de dónde estemos y De de donde nuestra estemos y de situación cada personal. persona, por supuesto, y de cada situación personal. Exacto. Entonces, bueno, ventajas del Bitcoin es global, no tiene fronteras, es ajeno al sistema fiduciario, por tanto, presenta posibilidades de descorrelacionarse con el resto de activos. Pues hemos visto muchas veces, las acciones van por un lado y el Bitcoin va por otro, que, ¿sabes? Dentro de todos los instrumentos de inversión, pues tiene una descorrelación bastante importante. Luego tiene un límite de emisión, lo que lo hace escaso y lo que lo hace diferente a la emisión de billetes. Es una moneda divisible hasta 8 veces. Esto a veces lo preguntan, ¿hay que comprar un Bitcoin entero? No, puedes comprar 0.00001 que se llaman satoshis. Cada Bitcoin está dividido en 100 millones de satoshis y tú puedes comprar hasta un satoshi. O sea que básicamente tienes posibilidad de comprar hasta 5 euros o 1 euro o lo que quieras. Las transacciones son en tiempo real, tarda apenas segundos en ejecutarse. Y reversibilidad de las transacciones, que puede ser bueno o malo en función pues, si es una estafa, por ejemplo, pues ya no puedes darle la vuelta. Sobre todo que además no tienes a nadie quien reclamar. Claro, correcto. Importante, como no está regulado, algo que es fantástico para que no nos cobren impuestos, tampoco Mm, hay una policía a la que puedas decir, oiga, es que me han tomado el pelo. Pues oiga, mm, usted sabe lo que hace. A mí, a quién se lo dices? Porque es que a sí. quien se lo digas no se ocupa de eso porque no hay nadie que se ocupe de eso. Claro, efectivamente. Entonces, por eso a veces son de ventajas y desventajas. Imposible de falsificar, esto es una ventaja clara, o sea, con la tecnología blockchain no hay manera de hacer doble gasto ni nada por el estilo. No hay un regulador, eso es bueno en caso de países donde el gobierno te puede venir y robar básicamente, y es malo en caso de que lo que te roben sean otros, lo que te roben sea pues Para un... mí, ya sabéis que yo abogo siempre por el dinero del inversor y para mí que no haya una regulación que siempre protege al inversor, siempre va a ser negativo para nosotros. Claro, si yo viviera en Burundi, pues a lo mejor me parecería maravilloso que no pueda controlar el gobierno mi capital, pero como vivo en España y estoy dentro de la Unión Europea y hay una regulación fantástica que me protege, pues prefiero que esté regulado. Pero Ahí ese es está, mi por eso caso decía. personal. Claro, por eso decía que depende mucho. Luego, la parte de privacidad es pseudoanónimo, por tanto, es verdad que tiene cierta traqueabilidad. No te pone tu KIC cuando te abras un wallet para tener Bitcoin. Barato, últimamente las comisiones son de apenas unos céntimos. Seguro, basado en la tecnología blockchain, ya lo hemos comentado. Transparencia, toda transacción se ve en la blockchain y es de código abierto, es decir, que cualquiera puede ver lo que JP Morgan ha comprado. Si eso no es precisamente
algo que tengas que pedir, sino que es algo que te metes en una página y directamente lo consultas. Micropagos también lo permite, funciona a las 24 horas del día y se acumulan en un espacio ínfimo. Puedes acumular la cantidad de Bitcoin que sea en un drive, no necesitas más espacio que ese. Luego las desventajas del Bitcoin, pues la volatilidad, todos sabemos que los movimientos de un 10 o un 15% es algo relativamente frecuente dentro de este activo, lo cual para traders que realmente saben lo que hacen es muy interesante, pero para inversores un poco más calmados, pues puede ser un susto, ¿no? Inviertes hoy y mañana tienes un 10% menos, pues no es para todos, no es algo que sea fácil de digerir. Luego, el caso de la usabilidad es, pues básicamente que tiene un uso reducido. Ahora mismo, el único país que acepta criptomoneda como curso legal es El Salvador. Luego, aparte de eso, para poderlo usar, tienes ciertos comercios que te lo aceptan, pero la mayoría usamos pues tarjetas de crédito que básicamente lo que hacen es que te cambian la criptomoneda por euro o por dólar. Entonces te hacen Visa o Mastercard, te hacen esa transferencia. Pero aceptarlo como tal, pues ahora mismo poco. Más un país, básicamente. Y bueno, desinformación y actores financieros. Estamos hablando tanto de gente que se aprovecha del crecimiento que ha tenido esta industria para vender, que es muy fácil hacerse rico de la noche a la mañana, y por tanto, pues un montón de estafas, ya sea manifiestas como en forma de información no útil, Si lo puedes decir, básicamente vende humos. vende humos, Lo es puedes una decir. palabra que tenéis muy conocida en Daico Market, Sí. pues, pues han proliferado como hongos, ¿no? Y digamos que mucha gente se ha lucrado digamos, de la ignorancia generalizada que hay sobre estos activos. Luego también desinformación de parte, pues, de lo que hemos hablado antes, actores financieros, ya sea bancos, ya sea otro tipo de actores que tienen mucho en juego, ¿no? Y que pues lanzan falsos mitos, pues como que, pues eso, que se usa para lavado de dinero, que se usa para actividades ilícitas, y luego pues vemos que los datos no nos dicen eso. Entonces, eso es, digamos, que sería un poco el resumen. Aquí explico qué es la minería Bitcoin, no vamos a entrar porque ya creo que me voy a pasar del tiempo, no sé cómo vamos, ya llevamos No, 45 no minutos. vamos mal, ¿eh? Llevamos 42 minutos. Podemos hacer Vale. un pequeño resumen de lo que es minar, que es, estoy convencido de que todos dirán, es que yo quiero ganar dinero minando, no sé cómo es eso. Eso que dicen que es tan sencillo pero que consume mucha luz. Sí, sí. No, es que realmente el minado es un arte en sí dentro del mundo de la criptomoneda, porque requiere pues que tengas varias condiciones. La primera, la luz a un precio asequible, cosa que en España ya sabemos que no, que no, pero es verdad que si tienes energía renovable y te sobra porque el uso doméstico no la Vale, consume, pero por qué necesitamos mucha luz? vale, eso sí. En el caso de Bitcoin, ¿vale? La forma de validar las transacciones, antes ha comentado lo que era la blockchain, pero el cómo se validan esas transacciones. Es decir, si yo mando dinero a otra persona, ¿cómo sé que esa transacción se ha hecho y cómo sé que ese Bitcoin no se va a gastar dos veces? Pues ahí es donde entran los mineros. Los mineros aportan, digamos, procesadores o maquinaria para hacer esa tarea de certificación. Ponen su capital y su luz, digamos que invierten un dinero en equipamiento, hardware y en luz para resolver problemas matemáticos que se encargan de asegurarse que esa red es segura. Vale, hagámoslo fácil. Hagámoslo Sí, fácil. Básicamente, lo que yo tengo que hacer como minero, es decir, como certificador del uso de esas transacciones, es tener unas tarjetas gráficas cojonudas, unas placas bases cojonudas, unos ventiladores para que eso no se me chamusque porque va a todo trapo para solventar esos algoritmos matemáticos y todo eso consume mucha luz. sí, ¿Vale? Básicamente correcto. por eso es caro minar, porque necesitamos un equipamiento que chupa mucha luz. Es Ujú, eso es. como si tuviéramos, no sé, 10.000 lámparas funcionando a la vez. Lo que pasa es que lo Mm, hacemos a través de procesadores, de tarjetas gráficas. Por eso ahora las tarjetas gráficas desde hace
2 años, sobre todo en la pandemia, se han incrementado al 300% de su precio. Porque Correcto. el que no tenía nada que hacer decía, y he perdido el trabajo, no tengo nada que hacer, y he escuchado que eso de minar da dinero. Y entonces se gastaban auténticas fortunas en patatas de tarjetas gráficas con las que no podían hacer nada. Claro. Pero el que las vendía, como siempre, cuando trabajamos con algo que no se conoce, es muy fácil que nos estafen. Por eso siempre os digo lo mismo. No hagáis lo que no conocéis. Para eso estamos hoy haciendo este webinario, para que conozcáis cómo funcionan las distintas cosas dentro de este sistema de, Sí. de criptoactivos. Digamos que, que había un dicho en la fiebre del oro que los que se hacían ricos eran los que vendían picos y palas. Eso Pues es. en este caso, con respecto a ver, es verdad que hay mineros y si entiendes, por eso digo que es un arte y una profesión el tema de minar. ¿Por qué? Porque al final es echar números. Esto me cuesta el software, esto me cuesta la luz, esto me cuesta tal, y esto es lo que genero. Pues si me genera más de lo que consumo, entonces me sale bien el negocio. Ahora, es verdad que tienes que saber cómo optimizarlo, cómo cuidar el equipo para que cuando lleves 3 meses no se te camusque y entonces toda tu inversión se va por el desagüe, ¿no? Entonces, ese es el tema. Pero, ¿qué pasa? Que la red de Bitcoin da el incentivo de aquellos que pongan ese, digamos, ese capital al servicio de la red para que se puedan generar esas transacciones de forma segura, pues le da el incentivo de que recompensa en forma de Bitcoin a los mineros. Y por eso, pues digamos que hay mineros que se dedican a eso. Pero bueno, sobre todo cuando es rentable, pues cuando tienes energía renovable, tenía el ejemplo, usas para uso doméstico 20 kilovatios y los 40 que te sobran, pues lo usas para mí. Pues oye, en lugar de desperdiciarse, lo usas para algo interesante. Sí, que además Eh, la compañía eléctrica te paga una mierda por la energía que viertes en la red. Efectivamente, entonces es una forma de optimizar activos que ya tienes comprados. Hubo muchísimo también, muchísima mala prensa respecto de Bitcoin y sigue habiéndola con respecto al uso, a la contaminación y al uso de energía. Pero la realidad es que, según los últimos datos, el 57% de la energía que usa Bitcoin es de energía renovable y que está incentivando el uso de energía renovable donde antes no era rentable. ¿Por qué? Porque hay sitios donde no me interesaba meterme en este sitio a hacer una instalación de energía renovable, pero ahora sí me interesa. ¿Por qué? Porque me da Bitcoin. Entonces, de alguna forma está incentivándolo y además sí que es cierto que me meto un poco ya en el tema, pero No, pero quitaron es mucho. verdad, al final cuanto más demanda hay en un mercado, como en el caso de las renovables, cuanto más demanda hay, más se estandarizan los procesos, se hacen más baratos y se democratiza un poco ese consumo. Al final pasa con Correcto. todos los elementos de consumo, ¿no? Eso Antes es. poner paneles solares, yo acabo de poner hace 2 años, no llega, hace un año y pico, paneles solares en mi casa. He Sí. puesto sobredimensionado los paneles solares. Tengo energía. En verano puedo eliminar 4 casas. Pues Y me nada, pagan. ponte a minar. Claro, y me pagan una mierda, pero lo que yo no quiero es invertir, porque a mí no me da la gana. No quiero Sí, invertir 6.000 euros en equipos informáticos para minar. ¿Que a claro. la postre me saldría bien? Bueno, pues probablemente, si Quizás. echara números, probablemente. Sí, Pero en invierno yo sé que me voy a comer esos equipos, porque es no me da. posible. Por eso hay que hacer falta un análisis. Es un negocio. Eso es. Es Sí, un, como, es un como modelo de cualquier, negocio. como cualquier otro negocio. Exacto. Y es verdad que a raíz, cerrar un poco el tema, es verdad que contaminaba bastante, pero porque la mayor cantidad de potencia de computación, o sea, potencia de minado, estaba en China. Y en China usaban carbón barato para minar. Entonces, claro, el 30 y pico por ciento de todo el consumo de Bitcoin era carbón. Entonces, efectivamente era muy contaminante. Pero ¿qué pasa? Que en 2020 prohíben por enésima vez el Bitcoin en China y entonces todos los mineros se desplazan de China y empiezan a tirar de energía renovable porque ya no tienen carbón barato. Entonces, bueno, en fin, eso ya es un poco más friquez. Tecnología blockchain ya hemos hablado, es una red distribuida, precisamente eso lo hace tan fuerte. Si tú tienes una copia, una base de datos en miles de ordenadores, es muy difícil acabar con esa información. Es básicamente imposible. Tendrías que apagar todos los ordenadores a la vez. Y eso, Importante ya lo que he dicho antes, Arturo, que sí, cuantos más ordenadores se suman a ese sistema, más
trocitos Segura es la se red. hacen para repartir entre más ordenadores y más segura es la red. Eso es. Esto con un poco resume lo que son las propiedades y las aplicaciones prácticas de blockchain. Y esto son los 20 usos más habituales de la tecnología blockchain. Tenemos desde la atención médica, la energía, tenemos las finanzas descentralizadas, bancas, seguros, viajes, tenemos la votación, muy importante, pues que lo haría transparente, que es verdad que eso es muy habitual, que en las elecciones pues se hable de se han manipulado las elecciones, etcétera. Pues con un registro público y de blockchain, eso se acabaría totalmente. Tenemos la sección de juegos que es muy fuerte ahora mismo, seguridad cibernética, en fin, 20, pero hay más, o sea, hay un montón de usos de esta tecnología. La trayectoria de Bitcoin ya sabéis cuál es, ha sido una de las inversiones más fuertes de la historia, básicamente porque empezó como cuatro locos pensando en una forma distinta de hacer las cosas y de ahí pues se ha convertido en un activo prácticamente a nivel mundial, ¿no? Esto del halving lo he mencionado porque básicamente viene a decir que las recompensas de Bitcoin se hacen más escasas cada 4 años, lo cual la emisión es más pequeña, se hace más escaso, suele subir el valor. Y bueno, con respecto a esto, esta es la volatilidad en días, pero es verdad que en la historia, pues a los años la trayectoria ha sido ascendente. Por tanto, si una persona no quiere dedicarse de una forma full time, pues puede tomárselo de una forma más light, olvidándose del activo durante un tiempo, ¿no? Eso es una operativa muy habitual. Creo que todo esto ya lo hemos comentado. La revolución social, económica y tecnológica. Quiero ceñirme a mis 50 minutos, una hora. Y creo que un poco como muchas de las grandes tendencias, como puede ser Internet, Uber, Instagram, pues primero era como no va a funcionar, pero ha alcanzado una entidad que mínimo se considera una alternativa importante de inversión. Ya no estamos en ese punto donde es un experimento, sino más bien un mercado que para quien le convenza y le mole, pues puede tener su campo de juego en las criptomonedas. Y digamos que más allá de Bitcoin, porque la realidad es que Bitcoin ya es un activo bastante grande, más allá de que todavía creo que le queda recorrido en mi opinión, hay ciertas criptomonedas que pueden ser en un futuro Facebook, Google, Amazon. O sea, pueden ser pues un estudio de juegos, por ejemplo, ahora mismo de criptomonedas, puede ser el próximo Ubisoft, que es una compañía multimillonaria y ahora mismo pues tiene apenas 2 o 3 millones de capitalización. Pero aquí el tema está en filtrar. Hay muchísima paja, hay muchísima estafa, hay muchísima basura, pero luego es verdad que hay ciertos activos que son muy pequeños porque la industria es naciente, como quien dice, lleva 10 años apenas y 5 años desde Ethereum. Entonces, digamos que el recorrido y el potencial es muy alto. Eh, Básicamente, ¿qué vas a necesitar para invertir? Formarte, invertir en ti y en tu futuro. Y cuando digo formarte, no digo ni conmigo ni con nadie. Digo básicamente que dediques tiempo antes de invertir, que no hagas lo que hace todo cuñado, que es, me dice el hermano que ha invertido en esto y voy y me meto y luego pierdo el 70% de mi inversión. Ahora Eso no. entendéis por qué contamos con Arturo en vez de con las gentes normales. Y digo normales porque lo habitual es lo normal es lo que es más habitual. Y lo más habitual dentro de los criptoactivos son los cantamañanas y los vendehumos que te dicen que te vas a hacer rico en 3 días. No es cierto. Y cuando ha pasado es porque hay mucha gente que ha metido dinero de manera absolutamente inconsciente y han tenido la fortuna de que les ha pillado un ciclo alcista. ¡Chin! ¡Pum! Exacto. Eso no quiere decir que por invertir en criptomonedas te vayas a forrar. Como muy bien dice Arturo, necesitas exactamente lo mismo que para cualquier otro tipo de inversión. Formarte, invertir tiempo, invertir dinero. Sí, sí, el caso de Shiba es el último que ha pasado. Yo creo que de Shiba a Dogecoin prácticamente todo el mundo sabe algo de ello y es pues básicamente una moneda sin ninguna utilidad que básicamente empezó como la gracia de Internet y bueno, se creó una comunidad y un FOMO, un FOMO es miedo a perdérselo porque estaba subiendo muy rápido y básicamente pues en el último coletazo de Dogecoin
pues pasó creo que de 0,25 a 0,75, una cosa así, y la mayoría de la gente ha invertido en ese punto. Y ahora mismo el activo está en 0,17. Por tanto, la mayoría de la gente habrá perdido un 70 y pico, un 80%. Es el pan de cada día. Al final salen en torno a 100 monedas todos los días de meme coins, memes que no tienen ningún sentido. Y claro, coger justo la que haga un Shiba, la que haga un Doge y olvidarte de ella durante un año y pico, pues es el equivalente a que te toque la lotería. Entonces, si no es una forma razonable de invertir el esperar que te toque la lotería. ¿Sabes? Es algo que yo personalmente no me parece atractivo. De No hecho, lo tengo las decimos pruebas. muchas veces, podemos coger penny stocks, podemos coger acciones de compañías que son muy baratas, que cotizan a céntimos y que tienen tasas de revalorización y de crecimiento del 300 y 400% al día. Eso Mm, existe. mm, Los que estáis en Daico Markets os he mostrado muchas veces páginas donde podéis ver las penny stocks y donde mm, veis que efectivamente hay revalorizaciones de los winners un 800% en un día y los mm. losers un 300%. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? O sea, es una Claro, locura. Sin sí. embargo, esta misma volatilidad manejada de una forma correcta, pues puede ser lucrativa. Claro que sí. Lo que pasa es que no lo voy a hacer con todo mi capital. Mm. Efectivamente, si eso al final es un arma de doble filo. Pues tienes una volatilidad que te puede valer para tener, si sabes lo que haces, una rentabilidad superior al resto de activos, pero bueno, también tienes un riesgo superior. Entonces es una cuestión de que lo balancees bien y sepas dónde estás invirtiendo. Si inviertes al final en Bitcoin, Ethereum o este tipo de monedas, sabes que, bueno, aunque te pille muy mal timing, pues ya están muy establecidas. Entonces es complicado que en un periodo largo no te salga bien, pero balanceado con el resto de tu cartera. Entonces, formarte, invertir en ti y en tu futuro es básicamente antes de invertir lo que te dice el cuñado, que a lo mejor ya ha multiplicado por 7 y ya se ha salido, pues y tú te coges la bolsa, ¿no? Lo último el último céntimo y luego te quedas con ello, pues es más bien decir, oye, pues a lo mejor me interesa invertir un tiempo en entender de qué va esto y hacerme una cartera con monedas que tengan algo y sobre todo ver qué momento es bueno, porque hay momentos donde todo el mundo habla de ello, en la fase euforia, ¿no? En la fase de todo ciclo de mercado, que tienes varias fases de emoción, euforia, depresión, supongo que lo habréis visto en alguna ocasión, pues en el caso de las criptos es muy notable. Cuando todo el mundo habla de ello, de euforia, y todo el mundo habla de meme coins y demás, normalmente suele ser el momento de coger beneficios y cuando nadie habla de ello y estás tú investigándolo, es el momento de volver a entrar en el mercado. Pero Igual que eso, las acciones. exacto. Cuando llevas al médico y te dicen, oye, me han dicho que Alcoa va muy bien. Hostia, me cago en la puta, la voy a vender ahora mismo. Porque es que ya ha Efectivamente. llegado hasta el médico y ya estamos en la fase más alta de cotización de ese título. En Eso las es, criptos eso es. pasa igual. Entonces, bueno, saber cómo, en qué exchanges, en qué brokers, en dónde se tienen que comprar las criptomonedas es importante y también, evidentemente, cuál es el filtro, es prácticamente todo el trabajo. Cómo traspasar y almacenar y operar con criptomonedas, la operativa no es igual que con el dinero fiat y hay que aprenderlo, hay que aprender cómo funciona eso. Y luego la seguridad, cómo mantienes esas criptomonedas seguras porque los hackeos solo se dan en las casas de cambio. En los pendrives, en un monedero frío, no se da. O sea que eso ya lo podemos comentar si queréis después. Y nada, yo quedo a disposición de gente que tenga interés en querer formarse más, digamos, de una forma un poco más exhaustiva. Y nada, para clientes de Daico ¿Qué Markets, pensabais? pues ¿Que hoy no teníamos sorpresa? ¡Ajá! Atentos. efectivamente, para clientes de Daico Markets, pues regalo media hora de consultoría en donde vemos tu perfil y One si to one. puedo ayudarte. Sí, one to one, efectivamente, sin compromiso. Es decir, si ves que no es para ti, pues encantado de conocerte. Y si puedo ayudarte con algo, pues trataré de orientar
de la mejor manera posible. Ya sé si te interesa el trading, te interesa más bien una cartera de activos que quieres dejar para un medio o largo plazo, o si te interesa algo tecnológico, o si quieres hacer carrera en el mundo de la criptomoneda, que al final hay mucho talento que construye dentro de este mundo y hay muchas oportunidades también de reinventarse como profesional. O sea, que realmente si te mola el mundo tienes tu hueco, pero tienes que formarte sobre ello. Y esto es ya un mercado muy profesional. Evidentemente no está tan consolidado como otros, pero también te digo, está todo por hacer, ¿eh? La oportunidad es muy grande al ser un mercado naciente. Así Fenomenal. que nada, quedo a vuestra Question disposición. and answer, el momento que todos esperabais. Vamos a preguntarle a Arturo, como profesional de esto, qué cosas puede hacer. Hoy quiero aclararos, no vamos a decir comprad esta criptodivisa, no vamos a hacer eso. Arturo no está aquí para eso. Esto haremos otros webinars donde hablaremos de si os ha gustado este webinar y demás, pues haremos otros webinars donde hablaremos de qué activos hay más interesantes, de qué es un proyecto, de qué se identifica en un proyecto, cuáles son las cosas que tenemos que mirar cuando vemos un proyecto de criptoactivos y hablaremos un poco de todas las herramientas necesarias para la identificación de oportunidades interesantes. Ahora bien, vamos a pasar a las preguntas. Nos ha dejado Juanma una pregunta por aquí que nos decía, voy a referirme a un BTC por decir una cripto. ¿Cómo y dónde se pueden mirar los movimientos de las ballenas, la cantidad de reserva que tienen los exchanges, la cantidad que tiene cada billetera, la cantidad de transacciones y movimientos de los institucionales, además del volumen real y métricas que sean importantes a tener en cuenta? Claro, todo esto, Juanma, mi querido amigo, esto es un sistema completo de inversión que, como tú comprenderás, es muy difícil explicarlo en una simple pregunta. Para eso haremos distintos webinars, ¿vale? Sí, Porque no, ha ido totalmente al hueso. ahí, ahí lo saco. Es que Juanma ya es un inversor en cripto avezado y por tanto lo que quiere es chicha. Dime No, dónde no, miro. es normal. De todas formas, a diferencia de otros mercados, al ser un registro público, como es la cadena de bloques, todo esto se llama análisis on-chain. Y hay varias compañías proveedoras como Glassnode y principalmente yo sigo a uno que me parece muy interesante porque coge todas estas herramientas y las pone de una forma comprensible en una newsletter. Y es un analista que se llama Will Clemente, que está en Twitter, y sí, lo puedo poner aquí en el chat. Will Clemente en Twitter. Y este tío, pues básicamente coge de todas estas fuentes, también da referencias de dónde lo coge él, y dice, bueno, pues en función de esto es la actividad de las ballenas, esto tal y cual. Pero también te digo, para los movimientos de corto plazo, el on-chain no es muy fiable. ¿Por qué? Porque depende más de la actividad de los traders y del apalancamiento. Es el mercado de derivados, etcétera, y del sentimiento del momento, del retail. Si hay un momento muy pesimista, lo normal es que baje el precio, aunque las ballenas estén acumulando, aunque las instituciones estén comprando de forma masiva, pero eso te da una buena oportunidad de compra. Lo que pasa es que, bueno, al final no es blanco y negro. Esto tiene un análisis bastante complejo, saber dónde va a tirar la tendencia del Bitcoin. Y luego puede haber una situación como la de marzo de 2020 que te tira por tierra el análisis. Aunque todo apuntaba a crecimiento, pues bajó un 50%. Luego se recuperó rápidamente, pero la primera leche te la comes. Sí, sí, el que entrar y salir ahí en ese momento se la comió con patatas. Nos dice Exacto. Andrés, buenas, ¿qué te parecen las páginas Hashmart y Shine Mining para poder poner 100 o 200 euros y que vayan minando BTC? ¿Las conoces las páginas? No Hashmart las y conozco, Shine no Mining. las conozco, pero mi experiencia con respecto a las páginas de minado de este estilo, te dicen que tienen minado en la nube o que suelen ser bastante poco limpias, porque al final no sabes, no puedes seguir lo que hay, si de verdad lo están invirtiendo en minado, si hacen un movimiento de dinero raro. Entonces, mi opinión es que Si se si van de vas a minar, cañas. exacto, si vas a minar, yo lo que te recomiendo es o bien conoces al grupo inversor que está minando,
o mejor no te metas. O sea, invierte en alguna criptomoneda que sea realmente buena, que hayas hecho un análisis, que sea lo mejor de juegos, de las últimas tendencias, que sea sólido y seguramente te vaya a dar mejores resultados. Mi experiencia. Luego no te digo que no sea esta legítima, pero vamos, no puedo conocer tampoco todas las páginas en detalle. Tengo que Mira, actuar por una serie de reglas. nos pregunta María Pilar, ¿sabes algo de Pi? Minamos con el móvil y es un proyecto, pero todavía no está y no sabemos y no sé qué hacemos entonces. Son proyectos que a veces aprovechan lo que es la tecnología blockchain y el hype, la narrativa que tiene. Yo no sé si es, no puedo, o sea, salen literalmente 100 proyectos al día. Entonces es imposible que yo me conozca a todos, ¿vale? Sí, yo tengo de Pero sí hecho que, un proyecto de minado en el móvil y no lo uso porque es que es ridículo lo que da. Es ya, verdad que es ahora, como muy bien decimos, se hace mucho más barato mirar a través del móvil con procesadores potentes. O sea, esto no lo vas a poder hacer con un móvil de 100 euros, está claro. claro. Pero con un móvil con un buen procesador puedes hacer muchas cosas y es verdad que sale más barato que el hardware necesario para, pero la rentabilidad es ridícula. A lo que yo conozco, lo que yo he visto. Sí, 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 sí. Nada, yo ya te digo, el proyecto en sí no lo conozco, pero lo que hay que sobre todo analizar cuando estás en un proyecto es pues si tiene realmente código y una cadena de bloques, si está aportando algo realmente distinto al mercado, si tiene una comunidad fuerte que lo soporte, si tiene socios que están ya en el mercado y que están apostando por esta tecnología. O sea, sobre todo, básicamente es un análisis bastante completo dentro de un mercado, dentro de un Mira, proyecto. pregunta Rafael, con respecto a la seguridad y la imposibilidad de falsificar, hablan de los ordenadores cuánticos, podrán hacerlo en corto plazo. Claro, esto de corto plazo es muy cachondo. Mm. El otro día asistíamos precisamente Arturo y yo junto con Samuel, que ya ha llegado. Buenas tardes, Samuel. Ah, Asistíamos a una reunión donde uno de los gurús de Internet y los precursores de la tecnología de Internet, en el 93, estaba ya dando acceso a Internet a distintas empresas, decía, claro, yo siempre acierto en mis predicciones, lo que no acierto es en el timing. Claro, yo en el 93 le decía a todo el mundo que era impepinable que estuvieran en la red y hasta hace relativamente poco, pues prácticamente el 50% de las empresas no sabían ni lo que era tener una página web. Claro, al fin y al cabo, la tecnología cuántica va a desbaratar probablemente los cimientos de cómo está hecho ahora mismo distintos activos o distintos criptoactivos. Pero es muy probable que eso, cuando suceda, ya haya prevista una solución previa, porque ya sabemos qué va a pasar. Y hay una industria tremenda que probablemente esté trabajando en eso también. No solamente trabajan para desarrollar los ordenadores cuánticos, que yo estoy convencido que saldrán a la luz y que van a pegar un revoleado a esto importante. mm, ¿Cuándo? No lo sabemos. mm. Hay quien dice que los vamos a tener en 5 años, hay quien dice que los vamos a tener en uno y hay quien dice que en 20. Hay, como, Sí. como decir es gratis, pues se puede decir lo que quieras. No, la bola de cristal no la tenemos nadie y sobre todo hay un tema que es efectivamente lo que por complementar lo que has dicho, se está trabajando los ordenadores cuánticos, pero también en la encriptación cuántica. ¿Por qué? Porque básicamente todos los sistemas de seguridad actuales, no estamos hablando de criptomonedas, sino todo, está basado en la encriptación. Y si tienes algo que lo destroza, pues básicamente todo el problema, tenemos un problema mucho mayor que las criptomonedas, es que básicamente todo está en peligro, Pero todo sistema de seguridad está en peligro. claro, es que justamente lo que dice Arturo tiene todo el sentido del mundo. Si os fijáis, toda esa capacidad computacional para vulnerar un sistema también está para crear nuevos bloqueos. Por Mm. tanto, bueno, yo no sé hasta qué punto. Es verdad, Rodolfo Carpenter decía, yo creo que se van a cargar gran parte de la tecnología de criptoactivos, no en sí la blockchain, porque la blockchain no es que no es que se la quieran cargar, es que es ridículo cargarse algo que es fantástico, que funciona muy bien y que es tremendamente utilizable, pero quizá algunos criptoactivos sí que se vean muy afectados Sí, y bueno, aquí probablemente como, haya. claro, como todo, esto al final es una carrera tecnológica donde solo van a sobrevivir las mejores criptomonedas y las mejores blockchain y quien tenga capacidad de sobrevivir la prueba del tiempo. Por eso
digamos Bitcoin, Ethereum, que se han consolidado, han pasado una serie de años, pero en 2000, y aguantan a día de hoy, pero en 2017 hubo una limpia de proyectos salvaje, porque hubo una caída muy fuerte del mercado y a lo mejor el 95% de los proyectos a día de hoy valen un 99%, un 98% menos. ¿Por qué? Porque lo que traían era la narrativa, aprovechar la narrativa del Bitcoin y de las otras criptos, pero no traían nada nuevo a la mesa, nada que realmente fuera como reseñable. Entonces eso va a pasar una y otra vez. Sí, sí. Aprovechad, chicos, preguntad, que hemos dejado media hora exprofeso para preguntar, así que hacer las preguntas que queráis, que la idea era hacer como mucho una hora y media, y por eso queríamos ceñirnos la primera hora un poco a la base de lo que es la tecnología blockchain, de lo que es los criptoactivos, de lo que es básicamente un NFT, una criptodivisa y un token, y que conocierais un poquito que hay otra manera distinta a la que estamos hartos de escuchar, de gane dinero en 2 meses, y del cuñado, como bien dice Arturo, diciéndote, pues yo me forro a contar, pues tú es que eres gilipollas, ¿eh? ¿No te lo has creído? Pues te aguanto. Esas chorradas no son la manera de invertir de profesionales, ni como podéis ver de gente seria, como es el caso de Arturo. Dice Juanma, para medio plazo, 3 a 9 meses, ¿existe algún broker, organismo que te permita hacer swing tipo CFD para evitar la tributación por posesión de criptoactivo, pero que no tenga apalancamiento? Bueno, el apalancamiento lo puedes elegir si quieres o no. O sea, eso puedes tener, por ejemplo, un broker que es Quantfury. Quantfury tienes la opción de meter, digamos, euro como moneda más estable y con eso tener exposición a criptomonedas. ¿Vale? Eso es una posibilidad. Eso hay varios brokers que pueden hacer ese tipo de servicio. No es mayor problema. Lo que pasa es que, a ver, por el criptoactivo no tienes un problema de tributación. O sea, que cuando tú compras un Bitcoin, si ese Bitcoin o pierde o se mantiene igual, tú no vas a pagar tributación. Tú vas a pagar tributación si el activo se revaloriza, ¿vale? En el caso igual que si tú haces un CFD y que resulta que ganas dinero con esa operación, ¿vale? Básicamente porque no haya malentendidos, que por tenerlo no tienes un problema. Es igual que los mercados financieros, chicos. Al fin y al cabo, tú tributas sobre la pasta que te traes a tu cuenta bancaria. Exacto. Chimpún. Si a final de año has obtenido beneficio de inversiones que has hecho, tendrás que pagar una serie de impuestos. Si a final de año has obtenido un detrimento, una pérdida, pues lógicamente no tendrás que pagar impuestos. En definitiva, lo que sucede con la fiscalidad de los criptoactivos es que hay mil argucias que en el sistema financiero actual no existen, están prohibidas, a través de las cuales tú puedes tener mogollón de dinero diversificado en una red que sea imposible de detectar por el fisco, por la hacienda Exacto. pública. Eso hace que sea absoluta y totalmente ilegal. Mm. Y como asesor financiero os tengo que decir que eso es ilegal. Cada español tiene la obligación de tributar por sus rentas mundiales. Y esto no me lo invento yo, es así. Sí, sí. Entonces, si no lo hacemos, tenemos que saber que estamos haciendo algo ilegal, del mismo modo que cuando declaramos menos de lo que hemos ganado. Pero todo esto ya lo sabemos cada uno en nuestra declaración de la renta y en lo que hacemos a nivel fiscal. Es el equivalente al metálico, por así decirlo. Tú puedes tener un montón de metálico, sabes que tienes que declararlo, pero eso luego ya cada uno hace lo que considera. Ahora, ¿tú tienes 100.000 euros en metálico en tu negocio? Sí. ¿Tienes que declararlo? Sí. ¿Lo vas a hacer? Pues ya depende de cada persona, ¿vale? Pero volvemos a Pero lo mismo, que hay una cosa que tenéis que tener claro, y es que cuando hacéis una transferencia, una transacción, que tomáis un banco o un exchange de fuera de la Unión Europea para que no comparta datos, legalmente tenéis la misma obligación, la misma, que si tributaseis con el Banco Santander, con la Caixa, con cualquier banco español o cualquier entidad española. ¿Vale?
Y dice, claro, la cosa es que por el tema de la regulación, para trabajar tradeando preferiría hacerlo con el mismo CFD u otro tipo de contrato y evitar toda la movida que hay ahora con la regulación. Es decir, tener exposición, pero con la seguridad de saber que no te van a cambiar la norma cada 2 por 3. Pues eso es imposible, Juanma, porque la seguridad de que no te van a cambiar la norma no la tenemos nadie, no sabemos. A día de hoy no hay regulación, con lo cual imagínate, cuando exista una regulación, no tenemos ni idea de qué regulación va a existir ni cada cuánto la van a cambiar. No, Eso sería esto por estupendo, pero... descontado. Eso es, creo que es lo mismo que en cualquier activo. Ahora mismo los CFDs están sujetos a una regulación, todo tipo de activo financiero pues tiene ese movimiento. Lo bueno, lo que sí que es verdad, que si trabajas, por ejemplo, en este broker que te he comentado, Quantfui, yo veo varios, pero tienes el Toro, tienes otro tipo de activos, que lo que te permiten es moverte en muchos activos desde moneda estable, desde tener $10.000 y compras, tienes exposición a Bitcoin, o en corto, en largo, lo que quieras, y luego lo haces lo mismo con Ethereum, y lo haces lo mismo, y no estás haciendo ese cambio de divisa, ¿vale? Que eso sí que es verdad, que supuestamente, según la ley que hay, deberías informar de cada cambio de divisa que haces. Pues con esta forma, pues digamos que no tienes ese problema, porque estás siempre desde el mismo activo. Pero bueno, al final, si te mueves la regulación, lo vas a tener que adaptar. Y lo que es la ley, lo que está escrito y lo que luego es la práctica aplicable, pues ya sabemos que siempre va a haber un gap, ¿no? Una espacio entre esas dos cosas. A ver, Pues que no hay, chicos, si no hay más preguntas, un poco por rellenar las que me habéis hecho llegar en el formulario, podríamos ver cómo identificar, bueno, por ejemplo, cómo prever las grandes subidas y bajadas del mercado. Cachondo. Inicialmente la mejor forma de tener ese sentimiento básicamente es cuando estás en el mercado observando el sentimiento. Si estamos en un sentimiento de euforia donde todo el mundo habla de ello, suele ser un mal momento, ¿vale? Suele ser un mal momento para entrar fuerte. No te digo que tú tengas una estrategia, por ejemplo, de dollar cost average, que es básicamente entrar en muchas partes del mercado. Entonces a ti te da igual, si tú todos los meses metes algo o todas las semanas metes algo, pues te da igual, porque al final vas a pillarlo en todas las partes de esa trayectoria. Y si en un tiempo pues te toca que esté bajista, vale, pero en otro tiempo te tocará que esté alcista y eventualmente vas a coger toda esa trayectoria. Si eso lo hubieras hecho, es una estrategia que ha sido muy útil con Bitcoin y con otros activos. Pero si quieres decir, no, es que yo quiero entrar fuerte en un momento bueno del mercado, pues vas a tener que esperar posiblemente a que nadie hable de ello y pues que básicamente lo den por muerto. Si lo dan por muerto es un buen momento para entrar. De todas formas, esto es una respuesta que no es un sí o un no, es muy complicado ver cuándo es el último céntimo, cuándo es como en el... cualquier activo, chicos, ya lo sabéis de Mm, sobra, como en cualquier activo, al final la única dificultad que tienen los criptoactivos es que el análisis fundamental es cuanto menos peregrino, porque la mayoría tienen muy poco histórico, con lo cual el análisis fundamental es inexistente. Hay un proyecto, ese proyecto puede realizarse o no, pero realmente no hay un histórico fundamental con una serie de datos, con una empresa que puedas analizar, no existe. No hay un mercado que tenga un flujo de capital determinado, no hay una estructura, por tanto no puedes. El análisis fundamental, como digo, es muy peregrino. Existe, pero existe de manera sólida en muy pocos criptoactivos, en muy pocas criptodivisas, en Ethereum, en Bitcoin, pues sí, claro, ya tienen un histórico. Pero tienes un montón de criptodivisas y un montón de criptoactivos en definitiva que han salido hace 2 meses. ¿Qué mm. cojones de análisis vas a hacer? Sí, tienes sobre todo cablearte dentro del mundo cripto y de lo que se mira dentro del mundo cripto. Por ejemplo, usuarios dentro de un juego, un nuevo juego de blockchain o un nuevo metaverso dentro del mundo blockchain. Hay que ver usuarios, hay que ver qué comunidad tiene, hay que ver qué respaldo tiene, hay que ver todas esas cosas que no son, digamos, el análisis tradicional
que tienes en otros activos. Y por supuesto, olvídate del análisis técnico en una moneda que acaba de salir o que es directamente una preventa. O sea, eso ya es otra historia. Entonces, Es el una tipo de apuesta. análisis que tienes que hacer. Mm. Es una apuesta Y porque te guste el proyecto que están haciendo, porque lo conozcas, porque has sido capaz de informarte bien y porque además tengas la suerte de que no te la cuelen. eh, Porque en un eh, proyecto, sí, básicamente mi trabajo, donde yo me dedico principalmente, o sea, es verdad que doy servicio a algunos clientes, pero mi principal tarea es invertir. Entonces, mi tarea es filtrar las fuentes que son buenas, filtrar los proyectos que son buenos y en función de eso invertir en una serie de proyectos para tener una rentabilidad sobre mi inversión. Y eso es un poco el trabajo, ¿no? El tipo de análisis que yo hago. Y al final lo que ves es que tienes que empezar a ver otros factores. No tienes que ver lo que has aprendido en pues, análisis de compañías con su PNL y sus cosas, que no tienen nada que ver con con lo que tenemos aquí, ¿no? Y una de o sea, es un activo muy especulativo que en algunas ocasiones pues, se sobrevalora una barbaridad en función de lo que se espera. Pues al final las expectativas que tiene de este proyecto, ¿por qué? Porque es muy parecido a otro proyecto que está capitalizado con una capitalización de no sé cuántos miles de millones. Entonces, si este proyecto hace la mitad que este, pues va a ser una rentabilidad de tanto, ¿sabes? Eso es un poco el análisis que se hace. Un poco de arte, un poco de ciencia, ¿no? En este mundillo. Hay que esperar los tweets de Elon Musk, dice, rigor del bueno. recuerdo del bueno. Sí, sí, lo de Elon Musk es otro nivel. O sea, Bueno, es al una... final es un poco nuestro Draghi, chicos. Cuando estaba el Tito Draghi allí, Super Mario hacía subir y bajar el mercado del euro dólar 300 puntos con un comentario. 300 puntos, estamos hablando de cientos de miles de millones Mm. de variación con un simple comentario. Yo también, Samuel. Y te lo echo de menos. Yo también, nos gustaba mucho Super Mario. Nos Sí, gustaba mucho, tremendo. lo pasábamos muy bien y hacíamos cosas muy interesantes. Pero es verdad que al fin y al cabo el hecho es que gurúes y mentideros va a haber siempre en tanto en cuanto haya una opinión que ayude. Ahora mismo tenemos a Warren Buffett. Warren Buffett dice y se lía el mundo. Warren Buffett desinvierte sin decir nada y todo el mundo es a la expectativa. Empiezan a cerrar operaciones. Mm, mm. Y no Sí, dice sí, no, nada. eso es así. Hay ciertas personas, y bueno, ya es una cuestión puramente de que el tío tiene 50 o 60 millones de seguidores. Entonces, claro, la exposición que tiene cuando este hombre dice algo, pues es gigantesca, ¿no? Estamos hablando de que no es un mercado que necesite miles de millones para mover el precio. Necesita a lo mejor unas órdenes de cientos de millones y eso entre varios millones de usuarios no es complicado. Entonces dice algo pánico y ese pánico genera muchas liquidaciones y esas liquidaciones hacen que el precio baje más pánico y al final te genera un problema como o el de mayo de 2021 que el precio cayó pues un 30 y pico por ciento. Entonces, al final no es... A ver, también hay que ser un poco, medir con lupa ciertas cosas, porque no es lo que diga Elon Musk, es que es Elon Musk más que luego ves en on-chain que se han vendido 50.000 bitcoins a Claro, mercado, ¿no? claro, claro, pero ¿por Entonces qué? dices, Pero porque vender 50.000 bitcoins para una entidad importante no es difícil. No es al fin y al cabo son mercados que se pueden mover muy fácil. mm, Y como muy bien ha dicho Arturo, al final aquí de lo que se trata es del sentimiento, porque hay muy poco detrás, hay muy poco detrás, hay en algunos activos, los contratos inteligentes, la usabilidad todavía es mínima y por tanto todavía hay muy poco a lo que agarrarse, hay muy poco que analizar, hay futuribles y todos los proyectos son futuribles hasta que se convierten en una realidad. Los contratos inteligentes ya son una realidad, ya no es un futurible, eso fue un sí, proyecto que salió adelante y que gracias a que salió adelante pues se le dio una usabilidad que antes no existía. Entonces, efectivamente, ese es un ejemplo de un proyecto que sale adelante, pero claro. habría cientos de miles de millones de proyectos que no ven la luz y que
asumen además gran parte de ese capital dentro de las ICOs y dentro de las salidas de Sí. las criptomonedas que al final se van a paseo. Claro, quizá no tantos cientos de miles, pero sí unos pocos miles. Y el punto es que también depende mucho del momento. Si estamos en un ciclo alcista en términos macro en el mercado de las criptos, pues muchas cosas suben por el hecho de que estamos en ese clima, pero no porque sean proyectos buenos. Donde realmente se ve un proyecto bueno es si sobrevive un mercado bajista. Ahí es donde dices, vale, esta ha sobrevivido ya a un mercado bajista terrible, del de 2018. Pues sé que en estos activos hay algo real, ¿vale? Esa es, digamos, que sería la fórmula definitiva. ¿Qué pasa? Que también es cierto que una cartera tiene que ser diversificada y en Bitcoin, pues la cosa no va a ser, posiblemente Bitcoin no te vaya a hacer un por 10 o un por... en este ciclo. Es absurdo, porque estamos hablando de un activo de más de bueno, de $1 trillón aproximadamente. Entonces, eso no va a subir como la espuma. Eso no es algo que sea como ala, pues en un rato subo. En cambio, sí que hay juegos que pueden tener esas revalorizaciones en cuestión de 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque es un activo de $1 millón y entran 10 y ya está. O sea, ya no hace falta más, no hace falta que haya un macro caldo de cultivo para que ese activo revalorice tanto. ¿Qué pasa? Que bueno, que en el filtro está la gracia, ¿no? El filtro de qué juegos tienen a gente detrás que lo puede hacer realidad y qué filtro y qué juegos son básicamente decir, bueno, es que está el ambiente para esto. Entonces voy a poner una página web, voy a mover un poco la comunidad, voy a vender muchas expectativas y bueno, y luego a los 2 meses pasa pues que sí, que un activo ha multiplicado por 100, pero de la noche a la mañana te cae un 99%. ¿Sabes? Entonces es una cuestión de decir, bueno, vamos a realmente a tomárnoslo en serio porque hay oro dentro de este mercado, pero también hay mucho pozo. Entonces es una cuestión de hacerse un profesional dentro de esto para que no te la cuelen. Eso es un poco todo. Al final, como en todo, chicos y chicas, lo que necesitamos es formación, conocimiento y un profesional que nos ayude. En este caso, pues hemos elegido a Arturo porque nos ha parecido igual de honesto que nosotros, que no cuenta bulos, no cuenta cuentos y que se dedica a trabajar y a formarse y a continuar investigando constantemente, que es lo que hacemos nosotros exactamente igual. Dice Rafael, el próximo tweet de Elon cambiará el BTC, sobre todo será sobre lo que utiliza energía limpia y que se puede comprar Tesla. Bueno, Sí, Rafael es muy proclive es- a vaticinar. está muy metido en eso, me parece bien. Es que es verdad Sí. que uno de los grandes caídas vino porque dijo, no, es que Bitcoin contamina mucho. Ya, bueno, y a raíz de eso pasó lo de China, se hizo mucho más limpio y claro, pasó de un 30 y pico por ciento de energía renovable a un 57 en cuestión de unos pocos meses, ¿verdad? Creo que ya va siendo hora de que Elon se pronuncie y vuelva a aceptarlo, Que ¿no? al final es un mercado que es incipiente, está empezando a crecer y aunque nos parezca que ya vamos muy tarde, es un mercado todavía muy frágil porque es muy poco usable y algo que es poco usable es fácilmente desdeñable. Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta, que es lo que siempre decimos, que cuando invertimos en criptoactivos hay que invertir una parte de nuestras carteras que esté acordada y que se ajuste a nuestra aversión al riesgo, Ujú. como en toda inversión, ¿vale? Efectivamente. Y lo único que sí que, a diferencia de, por ejemplo, cuando empecé yo, que era básicamente una industria de apenas 100.000 millones, o sea, como una empresa pequeña, ni siquiera grande, una empresa de estas que cotizan en bolsa, que bueno, no diría, es una décima parte de las más grandes, ¿no? Entonces era muy, muy pequeña. Ahora sí que estamos en un punto donde hay ciertos actores de mercado que han apostado fuerte. Pues MicroStrategy, Tesla, JP Morgan, Goldman Sachs. O sea, estamos hablando de que son gente que posiblemente no tenga interés en algo que se vaya a ir mañana, ¿sabes? Sino que ha dicho, bueno, pues oye, aquí hay algo interesante. Entonces, digamos que esta industria combina un poco el hecho de que es incipiente, que es pequeña, por tanto, tiene un potencial de revalorización alto y con el hecho de que, bueno, que ya no estamos tan al inicio como para decir, vale, es que esto mañana se va a la basura. Entonces, bueno, digamos que estamos en un momento donde no es tan arriesgado, no es una locura, sino que ya
formándote y haciendo las cosas bien. Eso Tienes es, lo que es una oportunidad de locura es hacerlo sin formación. Chicos, nos quedan 2 minutos, 2 minutos. Recordaros, Arturo Adeva tiene su propia página web, consultingcrypto.com. Os va a regalar, por el mero hecho de ser clientes de Daico Markets, media hora one-to-one de entrevista tutoría. personal para ver qué es lo que queréis hacer, qué es lo que conocéis, qué es lo que no conocéis, en qué punto estáis, en qué os puede ayudar, cuál de sus servicios puede ser más interesante para vosotros, si es que alguno de ellos lo es, y que es bastante probable que así sea. Y bueno, pues oye, daros las gracias por asistir a todos. Arturo, pues ponerle un piso, porque se ha pegado una currada buena con la presentación, la ha hecho muy bonita y se la ha currado muy bien. Y la verdad es Gracias. que, bueno, nos ha dado mucha información de valor de una manera yo creo que muy asequible para todos. Veo que tenéis pocas preguntas, con lo cual eso quiere decir que la transmisión de conocimiento ha sido bastante directa y esto me hace very happy. Muy interesante, bueno webinario, espero el próximo pronto. Muchas gracias a los dos, gracias a vosotros, Juan, Isabel, gracias a vosotros, mucho valor y más un viernes por la tarde. Muchas gracias. Una última pregunta, Samuel, llega en el último minuto. Venga, no había un momento antes. Venga, danos la última pregunta. Alan, 1 millón de gracias. Soy novato que estoy agradecido a vosotros. Gracias a ti, Alan, como siempre, eres un crack. A ver el próximo. El minuto de oro. La pregunta del millón, Ya ¿cuánto crees que vale? estamos, ya está. Es que no se podía aguantar. Eso es la Bien, bola de bien, me cristal, ¿no? gusta, me gusta, me ¿Cuá- gusta. ¿Cuánto, Levantando cuánto, ampollas antes de irnos. cuánto vale realmente el Internet? Pues no lo sabemos. Es algo que va a abarcarse en función del uso y de la aceptación que tenga. Si ahora mismo pues cogen todas las empresas y imitan el ejemplo de Tesla y lo ponen en tesorería y coge el estatus de oro digital 2.0 y demás, podríamos estar hablando de 500.000 dólares, que es básicamente la capitalización del oro. Que resulta que no acaba de conseguir ese estatus y demás, pues podría quedarse en 50.000 o podría bajar a 20.000 en fin, yo creo que tiene más posibilidades de aceptación ya que se ha roto, ya que ha salido de la caja de Pandora, pero bola de cristal. Yo no la tengo, nadie la tiene, al final, bueno, 100 dólares. No Tienes pago que, más. tienes que viajar a 2012 para poderlo comprar a 100 dólares y ojalá todos lo hubiéramos podido comprar a ese precio. Pero bueno, de momento estamos donde estamos. Fenómeno, chicos, gracias por todo. Un placer, como siempre, compartir este tiempo con vosotros. El webinario está siendo grabado y pasará a nuestro canal de YouTube. Por favor, entrad en el canal de YouTube de Daico Markets, suscribíos. Voy a poner el canal aquí antes de que os marchéis, porque luego me regañan. Que no puede ser, que es que no tenemos seguidores, que no hacemos tal. Bueno, pues nada, vamos a ponerlo para que no digáis que no, pero vamos, yo creo que lo sabéis todos. No tenéis más que entrar en Daico Markets y darle al muñequito de YouTube. Sí, Pero bueno, que lo tendréis grabado ahí, lo vamos a poner igualmente ya lo en vídeo. diré, en las páginas, bueno, joder, no me sale, en los grupos de Telegram, En perdón, Telegram, en Telegram. esto es, lo vamos a poner Eso es. igualmente en los grupos de Telegram para que podáis verlo. Por favor, suscríbanse a aquellos que no estén suscritos. Exacto. Suscribirse y nada, y seguro que ponen contenido muy valioso. Gracias chicos. Venga, un Chao. abrazo, cuidaos.